Vamos a explorar la historia de una de las fibras más sostenibles y duraderas del mundo, la seda. Desde la antigua China a los pañuelos de Hermès, esta fibra ha tejido lujo, arte e historia. Vamos a verla. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Ali Wensain Bonet y hoy les voy a contar la fascinante historia de una de las fibras que vistió emperadores, inspiró guerras y transformó el arte de la industria textil en todo el mundo, la seda. Cuenta la leyenda que en China, en el año 2700 a.C., una joven emperatriz, la emperatriz Lei Su, esposa del emperador amarillo, estaba tomando una taza de té debajo de una morera y cayó un capullo de seda en su taza y al querer retirarlo empezó a deshilar el capullo y fascinada descubrió que es un hilado. Así empezó a experimentar y surgió la sericultura, que es el arte o la técnica de cultivar y procesar la seda hasta convertirla en tejidos. En China, durante muchos años, esta técnica fue considerada secreto de Estado y revelarla estaba condenada con la pena de muerte. A medida que los hilos sedosos iban saliendo del telar, también iban saliendo del país. Y hacia el siglo I a.C., la seda se convirtió en uno de los bienes más preciados del mundo antiguo. Así se creó una red de rutas terrestres y marítimas que permitían comerciar con este producto y así la seda salía de China hacia Arabia, Persia e India y finalmente también llegó al Imperio Romano. No solo se comerciaba con seda, también se comerciaba con coral, con lana, con otros bienes como porcelana, ideas y religiones, pero como en Roma la seda fue considerada tan valiosa que se pagaba más que su peso en oro, finalmente el entramado comercial tomó el nombre de Ruta de la Seda. La seda también viajó hacia el este y en Japón se convirtió en una expresión textil suprema. Desde el siglo VIII, los kimonos fueron el centro artístico de Japón. Algunos se bordaban con hilos de seda, a mano, con técnicas ancestrales como el jibori o con estampados y pintados a mano con motivos simbólicos. Muchos de estos kimonos tardaban meses o hasta un año en completarse. En el periodo Edo, la vestimenta iba por clases sociales y la seda estaba reservada a los samuráis y la nobleza, aunque algunos comerciantes adinerados podían acceder a la seda. El monopolio chino de la seda duró casi 2000 años hasta que en el siglo VI dos monjes enviados por el emperador bizantino traficaron, contrabandearon con capullos de seda metidos en sus bastones de bambú y así llegó la seda al imperio bizantino, más tarde a Italia, Francia y España, donde por ejemplo Lyon se ha convertido en uno de los centros de procesamiento de seda más reconocidos, con más ancestrales y con una técnica artesanal que hasta el día de hoy sigue funcionando. Hoy la seda sigue siendo un símbolo de sofisticación y también de artesanía. Y aunque muchas partes de su proceso productivo se han industrializado, hay regiones en donde todavía se sigue fabricando de manera artesanal, como por ejemplo en Japón, y en la India que la seda salvaje se sigue tejiendo a mano en telares totalmente artesanal, como se hacía hace 2000 años atrás. Además, también ha inspirado nuevas tecnologías en hilados híbridos mezclado con fibras recicladas. También se estudia su trabajo en la medicina para hilos, suturas y pieles artificiales por su grado de compatibilidad, de biocompatibilidad. No toda la seda es igual, existen muchos tipos de acuerdo a su forma de tejido y a la alimentación de los gusanos, pero hay algunos tipos que son los más utilizados, como la seda twill o sarga, que tiene un reconocible patrón en diagonal de acuerdo a sus hilados, que es la principal seda utilizada, por ejemplo, por los pañuelos de Hermès desde los años 30, que es un símbolo de lujo y sofisticación. También tenemos la seda salvaje o seda tussar, que está confeccionada con hilos de capullos de gusanos que se crían en libertad, que tienen una dieta variada, no solo que comen morera, y sus hilos son un poco más rugosos, más irregulares y tienen algunos nudos. También existe la muselina de seda, que es bastante transparente o translúcida, tiene una caída muy suave y también se utiliza para ciertas prendas de lujo, como pañuelos o blusas, y requiere una confección con muchísimo cuidado porque es muy delicada. Está la seda crepe o el crepe de seda de China,
que tiene una textura un poco más granulada, tiene bastante movimiento y caída y es muy utilizado por su elegancia porque no presenta brillos. La organza de seda es un tipo de organza hecho de seda que es bastante transparente, tiene mucha estructura y se utiliza mucho en alta costura para crear volúmenes sin peso. Y por último tenemos la seda de la paz, que se llama así porque no mata al gusano de la morera, sino que lo deja vivir todo el ciclo de vida y recoge sus hilados. Me parece relevante nombrarla porque es una, digamos, una seda vegana, una seda respetuosa con la naturaleza y que hoy en día es muy buscada por la gente que justamente está en esta tendencia de moda sostenible. En la descripción o en comentarios te dejaré mi video de cómo reconocer la seda natural del poliéster, que es muy importante para saber qué estamos vistiendo. Y por último quiero cerrar este análisis de la historia de la seda, que para mí es un tejido que me gusta muchísimo, que me parece muy noble. Es termorreguladora, la seda es fresca en verano y cálida en invierno. Y porque para mí tener una pieza de seda en el armario es tener también no solo un trozo de calidad, sino una prenda que va a durar muchos años, que es un tejido muy resistente y es totalmente biodegradable, sino que también es tener un trozo de historia en el armario. Espero que les haya gustado mi video. Si quieren más videos de historia, suscríbanse a mi canal, que vamos a abordar todo el mundo de la moda, pero a través de la historia. Hasta la próxima.